Adelante. Buenos días. De nuevo es viernes y han sucedido más cosas, así que vamos a tratar de avanzar rápidamente. Como pueden ver, el resumen es largo, hay mucho que cubrir. Para empezar, vamos a empezar con el Estado. En las últimas semanas hemos hablado de algunos rumores insistentes acerca de que puede haber una negociación entre el gobernador y el liderazgo republicano de las dos cámaras estatales y aparentemente podrían hacer algunos recortes a impuestos, reducir ingresos al Estado para pagar todos los servicios que ofrece el Estado y de los que dependen las personas. Esto sería a cambio de algunos aumentos en gastos para la educación y el que se apruebe la primera vez que se presente una ley que se presente en otra sesión eh, que pondría una pregunta a voto acerca de enmiendas a la Constitución estatal. Esta semana los legisladores se les pidió que estén disponibles para una posible sesión de piso la semana del 11 de mayo. La sesión especial que había pedido el gobernador se restringe específicamente a la ley que propondría una enmienda constitucional acerca de la redistritación, volver a marcar los distritos electorales. Las sesiones especiales tienen reglamentos diferentes a las sesiones normales, así que no hay razón por la que no se podrían considerar también negociaciones de otros temas durante este mismo periodo. Así que hay personas que consideran que esta es una señal de que tal vez haya algún paquete negociado que se acerca al que en una semana se le pida a la legislatura que voten a favor o en contra de ese paquete. Algunas cosas importantes. Para empezar, nadie sabe cuál es el contenido de esta negociación. No se han comunicado detalles más allá de recortes a los impuestos, devolución de impuestos, gastos en la educación pública o educación especial y posiblemente un voto acerca de esta ley. Eso es lo único que se sabe. Y para la mayoría de los analistas, eso ha sido consistente. No parece que haya muchas otras cosas que se estén discutiendo al mismo tiempo como parte de ese proyecto de ley. También es importante saber que en este caso parece ser un grupo pequeño de personas, dos líderes republicanos, la oficina del gobernador, un grupo pequeño de personas que están negociando. No es un debate público en este momento, y si el 11 de mayo se presentara esto en cámara, en el piso, sería la primera vez que la mayoría de nosotros veríamos exactamente el idioma, lo que está escrito en esta propuesta de ley, y sería un voto sí o no. También es importante entender que en Wisconsin, si se quiere que los votantes voten para hacer una enmienda o no a la Constitución estatal, se necesita que la misma propuesta de ley la aprueben dos legislaturas consecutivas. Esta sería la primera vez que se aprueba este proyecto de ley. Así que lo que decida esta legislatura no agregaría esa pregunta, no pondría esa pregunta a voto, sino que los pondría en una situación en la que si el año que viene vuelven a votar a favor de ese proyecto de ley, entonces ya se pondría a voto para el público. Puede ser confuso esto. Muchas personas se preguntan, ¿esto va a causar un cambio? Y la respuesta es todavía no. Hoy estamos hablando de esto por algunas razones. Por un lado, lo que hemos oído de este proyecto de ley es que
No cambiaría las razones estructurales por las que los fondos para la educación especial siguen siendo insuficientes para cubrir los costos necesarios. Lo que hemos estado oyendo es que la parte de esta negociación que tiene que ver con la educación especial solamente se trata de llenar el hueco actual, el déficit actual en el presupuesto que va hasta junio de 2027. No hace cambios a la estructura que hace que una y otra vez los estimados, las aproximaciones, no den la información correcta necesaria para preparar suficiente dinero para este tema. El año pasado, muchos de ustedes participaron en el proceso presupuestario. Ayer hablaba con contactos en los condados y muchos de ustedes abogaron a favor de diferentes gastos en el presupuesto. La mayoría de ellos no recibieron fondos o por lo menos al nivel que se estaba pidiendo. Hay muchas cosas que hace el Estado en las que continuamente la legislatura no ha ofrecido aumentos de gastos que cubren realmente el nivel que se necesita. Si pensamos en nuestro sistema judicial, los abogados, los jueces, etcétera, las cosas de las que se hablan este, en medios, por ejemplo, fondos a las escuelas, al tránsito, al transporte. Y muchas personas estaban también haciendo preguntas acerca de los servicios en la comunidad y en casa, además de programas a nivel del condado, cuidadores, transporte de diferentes tipos, etcétera. Muchas personas le han estado diciendo a la legislatura: oigan, se necesita que se aumenten los fondos estatales para las cosas que estamos haciendo en nuestras comunidades. Y a la mayoría de nosotros nos han dicho que no. Puede que sea de manera continua o una cantidad de tiempo suficientemente larga que el sistema completo no tiene suficientes fondos. El año pasado luchamos mucho para aumentos de sueldos a los cuidadores de personas mayores. Y sí se hizo un aumento, pero no suficiente. La rehabilitación vocacional, otro ejemplo de otra situación en la que esta legislatura no asignó suficientes fondos. Menciono esto porque en el contexto de estas negociaciones, los legisladores nos han dicho: no tenemos el dinero suficiente para hacer X cosa. No podemos usar los fondos que solo se pueden usar una vez o los aumentos de ingresos, no los podemos usar para Y cosa. Y es verdad que los fondos que solo existen para un uso, es verdad que eso no es buena idea usarlo para gastos que son a largo plazo. Pero este es el mensaje que nos han dicho una y otra vez, que no hay suficiente dinero y la mayoría de las propuestas de gastos en estos temas no se han adoptado y en general hay déficits de fondos para estos temas. Entonces, este es el contexto. Sospechamos que este proyecto de ley no va a incluir muchas de las cosas que llevamos tiempo diciendo que necesitan más financiamiento. También hablamos de esto hoy porque hay un riesgo de que el reducir la cantidad de ingresos para el Estado significará que hay menos dinero para pagar todo lo que hace el Estado al nivel actual o a un nivel mayor. Entonces, cuando se hable de recortes a los impuestos, bueno, pensémoslo de esta manera. ¿Qué son los impuestos? Son pagos al Estado que se reúnen en un solo lugar
y luego los legisladores deciden, ok, ¿cómo tomamos esta cantidad de dinero, estos ingresos que vienen de diferentes lugares? Pueden ser impuestos, impuestos en las ventas y todo eso, ¿cómo lo gastamos de manera que ayude a todas las personas que viven en el estado? Esto tiene que ver con infraestructura, servicios. Así que cuando se disminuye la cantidad de ingreso que recibe el Estado, estamos reduciendo la cantidad de dinero que tiene el Estado para costear todas las cosas que actualmente hace. Si se reduce suficiente ese ingreso, acabamos en una situación en la que el dinero que entra no es suficiente para cubrir los gastos de lo que se está haciendo actualmente. Entonces, o bien se tienen que aumentar los ingresos o se tienen que recortar los gastos. Los estados operan diferente que el gobierno federal. Ellos no pueden gastar más de lo que reciben. Entonces, al reducir la cantidad de ingresos, se está reduciendo efectivamente también los futuros gastos. Entonces, todos los que reciben sueldo del Estado o que reciben servicios del Estado, que usan la infraestructura que provee el Estado, todo eso se vería impactado. Para muchas personas que trabajan en ramos en los que tal vez parte del pago viene de programas de Medicaid o son empleados del condado o el programa en el que trabajan recibe apoyo estatal o tal vez es una persona que usa muchos programas que ofrece el Estado. Si están en una situación en la que no está claro si tendrán suficiente dinero o no para hacer lo que están haciendo actualmente, aumenta el riesgo de hacer recortes. Entonces, si llevan tiempo siguiendo estas sesiones de los viernes, sabrán que muchos estados ya están en una situación en la que la cantidad de dinero que reciben no es suficiente para costear lo que están haciendo actualmente. Hay varias presiones sobre esto. Nos concentramos en los estados que ya están manejando déficits en sus presupuestos. Muchos de ellos están haciendo recortes a Medicaid y a otros programas para llenar esos huecos en sus presupuestos. Muchos se están centrando primero en los programas para las discapacidades. Hay estados que saben que pronto estarán en esa situación en el siguiente presupuesto. Hemos hablado de varios estados que están ya enfrentándose a la situación de saber que no tienen suficiente dinero para seguir haciendo lo que están haciendo actualmente y estamos viendo los primeros ajustes que están haciendo. Otros estados están diciendo eso es lo que nos espera en el futuro. También sabemos que hay recortes adicionales que el presupuesto presidencial propone hacer a los programas con fondos federales. Muchas veces esos fondos van a los estados para apoyar ciertos programas que administran los estados. Muchos programas usan una combinación de fondos estatales y federales, incluyendo programas como SNAP, Medicaid, DDR y muchos programas a nivel del condado. También vemos que la administración está tomando decisiones sobre si mandar el dinero que el Congreso les ha dicho que tienen que mandar a los estados, están decidiendo si hacerlo o no. Y hay preocupaciones reales que vamos a tratar más adelante, que eso va a ser un patrón que continúa y que hay áreas de dineros federales que van a ser inciertos, que los estados no pueden depender, confiar en que el gobierno federal va a mandarles estos fondos. También hay otro proyecto de ley de reconciliación que abre el camino para hacer más recortes a Medicaid después del 1 de octubre de este año. Entonces estamos en un momento donde hay muchas cosas que conocemos
cosas que sabemos que no conocemos y cosas que no sabemos que no conocemos. Y todo eso lleva a menos seguridad sobre si el monto de dinero que recibimos va a ser suficiente para pagar lo que estamos haciendo ahorita. Todo eso es además adicional a los costos que los estados tienen que pagar para cumplir con los requisitos de HR1 que se aprobó el año pasado. Y esto va a seguir teniendo efecto en los presupuestos estatales. Ya hay razones tangibles para saber que el siguiente ciclo presupuestal de Wisconsin va a ser un reto. Tenemos un faltante en educación especial, en ABR, en Medicaid y muchas cosas que no sabemos que podrían agregar a aumentar ese monto que sabemos que va a ser un faltante. Quiero hablar más sobre educación especial porque como defensores y muchos intereses distintos estaban hablando con legisladores la primavera pasada sobre el presupuesto estatal, sobre cosas que necesitan o aumentos que querían, ah, y les dijeron que no. Es importante acordar que todos esos son elecciones. Escogieron no dar suficiente dinero a educación especial, de solo apartarles un cierto monto. Y que cuando se supo que había un faltante, decidieron no actuar sobre ello. Hubo una propuesta que el enero pasado que hubiera resuelto este problema y hubiera hecho que la legislatura pudiera cumplir con su compromiso que hicieron el julio pasado y no lo hicieron. Entonces ahora estamos al final de un ciclo donde ha habido varias elecciones, varias decisiones que se han tomado que nos han puesto en una posición y para resolver estos asuntos en este momento. Deberíamos ver eso en el contexto de que estas son decisiones que se podrían haber hecho antes y de una manera más deliberada, más a propósito. No puedes decirte, no pueden decirte no, no, no por un buen tiempo y luego de repente digan que sí cuando tienes otro punto de presión o otro punto para presionar por tu punto que quieres. Esa es una estrategia que usan los legisladores y hemos hablado sobre ello en el nivel federal, donde la falta de acción crea un punto de presión donde puedes actuar para conseguir otra cosa que querías y así tomar el crédito por haber hecho algo que antes no querías hacer. Hay muchas pruebas de que varios estados van a tener faltantes en su presupuesto el próximo año por varias razones. Uno es que son estados que han hecho recortes en sus impuestos, entonces tienen hicieron esto cuando hicieron estos recortes de impuestos cuando estaban en tiempos buenos y ahora están en un momento difícil en sus ingresos. Entonces, en un momento, el dinero federal era suficiente para cubrir las necesidades. Entonces dijeron, pues vamos a recortar impuestos para las personas de nuestro estado para que se contenten. Pero esto hace muy difícil aguantar los cambios que, por ejemplo, lo que hay ahora cuando ha habido recortes en los dineros federales. Muchos estados tienen mm, excedentes de presupuesto y dineros dinero que guardan para emergencias. Y eso se puede usar una vez para
cumplir con faltantes para llenar la brecha entre lo que hay y lo que se necesitan gastar, pero eso no es una solución de largo plazo. Entonces, no podemos financiar X necesidad con esos dineros que son para usar una sola vez, porque va a haber una crisis nueva en un año cuando este dinero se acaba. Esto es una declaración lógica cuando dicen que no pueden hacer eso. Entonces, los estados no tienen suficiente para pagar lo que falta. También hay impactos por los cambios a nivel federal. Y luego hay otra cuarta cosa. No se puede predecir cómo la economía en general va a estar. Muchas veces cuando la gente experimenta pérdida de trabajo o hay menos trabajos en el mercado laboral o no pueden trabajar tanto o no pueden expandir sus negocios, hay muchas razones por las cuales que las condiciones, los cambios en condición económica pueden crear cambios en las decisiones económicas de las personas y de las empresas. Si pierdes tu trabajo, tienes menos ingreso, entonces no estás pagando impuestos sobre tu ingreso, por ejemplo. Entonces, muchas veces cuando hay cuando la economía se pone débil, eso aumenta la necesidad o lo que pide la gente de servicios o beneficios, prestaciones federales como Medicaid y Medicare y SNAP, porque cuando no tienen ingreso tienen que acudir a otros programas o la caridad para pagar sus gastos. Entonces, todo eso es para decir que nada de eso ha sucedido aún, pero defensores de personas con discapacidad y otros están viendo este trato, esta situación de que vamos a recortar nuestros ingresos ahora y eso hace que estemos menos capaces de pagar nuestros gastos en el futuro. Entonces, ¿vale la pena este riesgo? Y creo que hay muchas razones para estar preocupadas de que el siguiente ciclo presupuestal va a resultar en recortes muy grandes y muchas de las razones que los defensores de discapacidades están preocupados de que va a haber recortes sobre programas como servicios a nivel de casa y comunidad, porque esto es el patrón que estamos viendo en otros estados. No hay ninguna propuesta aún de hacer eso, pero estás creando condiciones que lo hace mucho más probable de que un estado que tiene que tener el presupuesto equilibrado, no pueden gastar más de sus ingresos, van a tener que recortar servicios porque no tienen suficiente para ahorita para pagar lo que están haciendo ahorita. Bueno, vamos a brincar estas cosas y pasar al Congreso. El Congreso sigue su proceso de presupuesto federal. En la semana pasada hablamos sobre las audiencias ah, que hubo en Congreso, por ejemplo, de- del secretario de Salud y esta semana escucharon de la Secretaría de Educación. Y acuérdense que el presupuesto del presidente es el punto de inicio para el proceso presupuestal. Incluye muchos de los recortes que propusieron el año pasado, incluyendo recortes a programas para discapacitados. Entonces, sí, el presupuesto del presidente es como un señal al Congreso donde él dice, aquí es donde yo estaría de acuerdo que recorten y aquí es donde quisiera aumentar. El Congreso decide dónde gastar el dinero. Entonces, el presupuesto del presidente es un punto de inicio y el Congreso puede no estar de acuerdo. Pero por otro lado, esta administración ha estado tomando decisiones que avanzan sus propuestas sin el permiso del Congreso y a veces
en oposición directa a lo que el Congreso ha decidido. Entonces, muchos defensores están viendo que propuestas repetidas para hacer las mismas cosas es un señal que aun si el Congreso no esté de acuerdo, ¿qué puede hacer el presidente para reducir apoyo federal a las cosas que no son mucho prioridad para la administración ahora? Bueno, hablando de la Secretaría de Educación, fue hace tan solo 3 meses que el Congreso aprobó los presupuestos para el año fiscal 2026, que es el año fiscal actual, y parte de lo que aprobaron tenía unos lineamientos y lenguaje sobre el Departamento de Educación, específicamente intentando asegurar que el departamento no podría despedir a más trabajadores por un tiempo y algunos lineamientos sobre la continuación o continuar mover partes del Departamento de Educación a otros departamentos. Entonces, la mayoría de lo que el presidente propuso el año pasado, que otra vez propuso este año, el Congreso dijo no, los rechazó hace 3 meses. El presupuesto del presidente hace otro recorte al Departamento de Educación este año y parte de lo que el comité cuestionó a la secretaria es otro recorte a la Oficina de Derechos Civiles. Esto es la última parada para padres de niños con discapacidades que no están recibiendo alivio de sus estados cuando creen que su distrito escolar no está cumpliendo con los términos del plan de educación individual y de sus hijos. Hablamos de eso varias veces porque el marzo pasado, si se acuerdan, eso fue el primer lugar donde hubo muchos recortes de personal y esos recortes en personal y un cambio en prioridades sobre cuáles casos se tratan han resultado en que muchos casos o han sido negados o ignorados o básicamente no tratados. Y eso lo que ha querido decir para padres con discapacidades, cuando ya no hay ninguna persona que presione al Departamento de Estado estatal para hacer lo que quiere. Entonces, hay un recorte de 35% del año pasado y otra vez están proponiendo recortar el número de gente que hace este trabajo por más de la mitad. Entonces, ahorita solo es una repetición de propuestas pasadas. Y cuando se preguntó sobre eso, la secretaria no, dijo, eso no esos cambios no van a resultar en reducciones para casos de derechos civiles. También el comité le preguntó sobre los esfuerzos continuos sobre tomar pedazos del Departamento de Educación y pasarlos a otras agencias federales con un memorando de entendimiento. El Departamento de Educación fue creado por el Congreso. Y muchas personas que ven eso dicen, el presidente no tiene la autoridad para desmantelar una agencia que el Congreso ha creado y decidir hacer o no hacer ciertas cosas o moverlos. Pero eso no quiere decir que no ha sucedido. En el caso del Departamento de Educación, han movido algunas de las cosas que en el pasado han sido sus responsabilidades, las han reasignado a otras agencias. Eso no ha sucedido todavía con la ley de rehabilitación y los servicios para estudiantes con discapacidades, pero hemos oído varias veces que están analizando dónde ponerlos. No significa que no estén decidiendo si moverlos o no, sino que están decidiendo a dónde moverlos. En esta
presentación ante el Congreso hemos seguido oyendo que el Departamento del Trabajo y el Departamento de Salud y Servicios Humanos pueden ser lugares a los que moverlos. Muchos de los defensores dicen que esta es una estrategia como estar moviendo sillas de lugar y están diciendo que es una estrategia común y tiene pues sus propios costos. Hay una tendencia de juntar los servicios que hacen cosas similares y si se separan a lugares con diferentes misiones y reglamentos, puede haber pérdidas al hacer eso. La semana pasada hablamos de comentarios que hizo el secretario Kennedy que presentaban a los servicios en el hogar, en la comunidad, como si fueran cosas, como si fueran pagos por cosas que antes las familias hacían de manera gratuita. No tenemos que hablar de nuevo de eso. Eh, Hubo mucha respuesta a esto. Seguramente ustedes también vieron algunos de esos comentarios de cuidadores, personas con discapacidades, mencionando que el secretario los comentarios del secretario no muestran una buena comprensión de lo que hacen los cuidadores o lo que son los servicios en el hogar, en la comunidad, y que no valúa correctamente estos servicios. Algo importante es que no hemos visto al secretario ni a nadie de su agencia em, cambiar sus comentarios, suavizarlos, nada de eso. De hecho, más adelante vamos a hablar de algunas medidas adicionales que este departamento está tomando a nivel federal que preocupan aún más a los defensores de las discapacidades porque se enfocan en los servicios en la comunidad y siguen tratando de relacionarlos con el fraude y preocupa que pueda resultar en algunas políticas, leyes que puedan impactar a los que ofrecen esos servicios y las personas que los usan. Puse esto en la sección del Congreso. Este es otro tema que hemos estado siguiendo, la Ley de Servicios de Salud Asequibles o la Ley ACA. Esta es otra situación en la que hubo diferentes momentos en los que el Congreso podía haber actuado y no lo hizo. Estos subsidios, todo el mundo sabíamos que iban a caducar al final de 2025. Hubo una ley grande de reconciliación que tenía muchos cambios a los impuestos y decidieron no incluir eso. La ley HR1 deliberadamente decidió no extender esos subsidios que ayudaban a que muchas personas pudieran mantener sus seguros médicos. Además, HR1 le hizo algunos cambios a la ley ACA que los analistas dicen que aumentaron ese potencial de que las personas perdieran su cobertura. Después de eso, el gobierno cerró en el otoño y el conflicto era alrededor de estos subsidios. Era un momento en el que el Congreso, de nuevo, pudo haber decidido y haber negociado con el presupuesto federal para extender esos subsidios. Ese cierre de gobierno duró cierto tiempo y el Congreso prometió resolver la situación de los servicios en enero a cambio de abrir ciertas partes del gobierno. Vino enero, se fue enero y no sucedió nada en ese tema. Ahora es mayo. Así que las consecuencias de que las personas hayan tenido que decidir qué planes de salud comprar sin saber la situación de los subsidios, muchas personas decidieron cambiar de seguro médico a seguros con primas más bajas, aunque muchas veces con cobertura más baja. Todo eso ya ha sucedido hasta ahora, así que ya estamos viendo el impacto de que las personas tengan primas mucho más altas, personas que ya no pueden costear esos seguros. Como dijimos antes,
lo que creemos que sucederá es que vamos a seguir viendo a más y más personas que no puedan costear esos seguros y dejar de usar esos seguros. Esto es importante porque este artículo viene del operador de hospitales más grande del país, que está diciendo qué nos está costando, qué significa para nosotros el que no se hayan continuado esos subsidios en cuanto a nuestros costos y la oferta de nuestros servicios. Esto fue un informe para eh, los dueños. Esta, este es el grupo hospitalario más grande del país y ellos han perdido 150 millones en los primeros 3 meses del año y proyectan que podrían perder entre 600 y 900 millones este año, simplemente porque no se extendieron esos subsidios este año. Y eso va de acuerdo a lo que habían proyectado. Además de eso, este grupo también hablaba de otras señales. Sí, había algunas personas que tenían cobertura de ACA que cambiaron a otro tipo de seguro médico, pero muchos de ellos ya no tienen seguro. Ellos están viendo que más personas sin seguro médico están entrando como pacientes. Entonces, esto demuestra lo que los expertos en el tema de seguros médicos verían que serían los efectos de que se dejaran caducar estos subsidios. También están viendo que hay personas que tienen algún seguro médico, pero de calidad más baja. Cubre menos cosas, los pacientes tienen la responsabilidad de pagar más de su servicio, así que estos hospitales ya están viendo que más y más servicios se quedan sin pagar por parte de estas personas que tienen seguro médico, pero es de más baja calidad. Cuando hay cobros que no se pagan de inmediato, es una señal de que algunos de estos cobros se pueden convertir en cobros que nunca son pagados. Entonces, estos hospitales puede que se queden eh, sin recibir pagos por estas cosas. Y para los pacientes esto significa que se van a quedar con esa deuda médica. Aquí proyectan cuántos miles de millones de dólares de ingresos van a perder los hospitales en general a causa de que hayan caducado estos subsidios y todos los efectos que tienen estos cambios para las personas que han cambiando de seguro médico o se han quedado sin seguro médico. Para muchos de ustedes que han participado en estas sesiones, sigue siendo importantísimo participar, estar en comunicación con su Congreso, no solo en cuanto al presupuesto que se apruebe y cómo se implementa, también en cuanto a evitar algunos de los recortes que propone el presupuesto presidencial. También asegurarnos de que sus congresistas entiendan qué son los servicios en la comunidad y en el hogar y entiendan que de por sí ya las familias están haciendo mucho trabajo no remunerado. Mientras tanto, más allá de este proceso presupuestario, también está avanzando el proceso de reconciliación para una ley nueva. Como recuerdan, cada año fiscal el Congreso puede hacer una de estas leyes de reconciliación que solo puede eh, incluir temas económicos y requiere menos votos a favor en el Congreso. Si un partido tiene la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes,
Solo se necesitan miembros de ese partido para aprobar estas leyes. HR1 del año pasado fue una ley de este tipo, de reconciliación. Esa ley le saca la vuelta al servicio normal de asignación de fondos para financiar el departamento, los servicios de patrulla fronteriza y AES los siguientes 3 años. Eso significa que esta agencia ya no tendrá que pasar por el proceso normal de presupuesto. En este momento son 71.000 millones que se asignaron en ese boceto de presupuesto. El Congreso ya determinó que está de acuerdo con eso. Pusieron dos condiciones. El liderazgo prometió tener un voto acerca de financiar las otras partes de la Agencia de Seguridad Nacional, más allá de ICE y la patrulla fronteriza. Por ejemplo, FEMA y TSA, las agencias que se ocupan del transporte y la respuesta en casos de desastres naturales. Entonces, varios miembros del Congreso dijeron, un momento, ¿por qué solo vamos a financiar partes de esta agencia si hay otras cosas que hace esta agencia? Y segundo, esto es importante, la segunda promesa fue empezar a trabajar en una tercera ley de reconciliación con otras prioridades, como recortes a recortes a otras cosas y aumentos en los gastos militares, por ejemplo. De nuevo, estas son cosas que hemos oído en los últimos meses, que se busca hacer otros recortes, específicamente a Medicaid, y muchos miembros del Congreso tienen estas prioridades. Algunos querían incluir esto en esta ley porque les preocupa no tener otra oportunidad. Así que el liderazgo les prometió, sí, van a tener esa oportunidad y será en una tercera ley de reconciliación, la cual puede empezar su proceso después del 1 de octubre. Esta propuesta de reconciliación tiene poco tiempo para llevarse a cabo y la meta es tener esta propuesta de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de julio. Entonces, ya están las propuestas y ahora están negociando sobre el lenguaje y y llevar el proceso a que ambas cámaras lo aprueben antes del 1 de junio. No hay mucho tiempo, pero parece que van en buen camino para hacer esto. Y una vez que se apruebe este segundo proyecto de ley de reconciliación, no necesitan esperar hasta octubre para decidir qué quieren en la siguiente propuesta de ley de reconciliación. 1 de octubre, bueno, puedes tener tu plan y tener discusiones al respecto y avanzar entre octubre y diciembre para que se voten en diciembre. Muchas personas ya han dicho que pensamos que sabemos que va a haber aumentos en gastos militares y recortes a otros gastos para pagar por eso. Defensores nacionales ya están preocupados de que algunas de las recomendaciones e ideas que quizás se consideraron en el primer proyecto de ley de reconciliación que no se aprobaron van a regresar. Eso incluye techos sobre los gastos de Medicaid y financiamiento en bloque. Algunos centros de investigación conservador proponían esto. Y defensores nacionales ah, ven que ahora hay una petición de CMS a todos los estados que
vuelvan a revaliden sus proveedores de altos riesgos. Y muchos defensores están diciendo esto está para dirigirse a quitar servicios en casa y comunidad. Entonces están avanzando, es una narrativa de fraude que están hablando cada vez más en los últimos meses como para justificar mm, recortes. Entonces, hay resultados que pueden recibir de los estados que pueden incluir como recortes en los siguientes proyectos de ley. Todo eso podría pasar, no ha pasado todavía. Algunas personas podrían decir, eso podría ser no cierto. Es cierto que nada de eso ha sucedido aún, pero también es cierto que cuando ves patrones que tienden a dar fruto de cierta forma, puedes predecir qué es lo más probable. Y lo que se ve más probable es que sí ha habido una promesa que van a hacer que prometen, el liderazgo prometen un proyecto de reconciliación y dejan claro qué es lo que quieren poner. Sabemos que se ha recomendado y propuesto y vemos un hilo continuo que atribuyen fraude a ciertos servicios. Todas esas cosas están yendo en la misma dirección. Entonces, no vamos a saber a ciencia cierta hasta que veamos el lenguaje legislativo, pero ya para cuando esto suceda, estas ideas y planes ya han estado cociéndose por un buen tiempo. Entonces, el otro factor aquí es que el Congreso puede aprobar un tercer proyecto de ley de reconciliación después de que se sepan los resultados de las elecciones del próximo año. Entonces, algunas personas que ven todo eso dicen, aunque pierdan los midterms, esto es el momento que tienes ahora para hacer cambios estructurales grandes que no se puedan deshacer en el corto plazo, porque el tiempo de este presidente todavía sigue unos años. Entonces, ahorita es la oportunidad de hacer los cambios más grandes en Medicaid que sean difíciles de deshacer. Y muchas personas muchas personas ven lo que está sucediendo, dicen, bueno, ya viendo los resultados de elecciones, puedes saber si tienes que hacer los cambios estructurales grandes ahorita o si tienes tiempo para hacer más cambios en el siguiente ciclo legislativo. Bueno, pasando a la administración federal, esto es otro ejemplo de no acción administrativo que resulta en que financiamiento que el Congreso aprobó básicamente nunca se usa y se borra. Anteriormente hablamos de rescisiones de bolsa y esto es cuando la administración no suelta los dineros que se han aprobado para cierto uso y si no se gastan en un cierto tiempo, se pierden estos fondos. Entonces, eso es en educación especial e investigación para educación especial. Fue aprobado en 2025 y tenían 2 años para gastarlo, pero 84% del dinero no se los han entregado y ahora les quedan 5 meses para gastar 77 millones de dólares. Y si no logran hacer eso el 30 de septiembre, pierden la autoridad para gastar ese dinero y no se puede gastar. Entonces, esta parte del Departamento de Educación tiene buena parte del dinero que les fue destinado, lo pueden perder a fin de septiembre. También vale la pena notar que esta parte en particular del Departamento de Educación es algo que el
presupuesto actual del presidente y administración, dicen que pensamos que eso debe de cortar. No. No hubo ninguna competición sobre financiamientos el año pasado y es cada vez más difícil que logren gastar este dinero. Y es otro ejemplo donde los legisladores dijeron, sí hay que hacer eso y aprobaron más fondos para estos categorías en especial, pero pero la administración no ha hecho ningún esfuerzo para que se pueda gastar ese dinero, mandarlo. La semana pasada, CMS mandó una carta a todos los gobernadores y todos los directores de Medicaid, dos cartas distintas, y en esas cartas dijeron, ustedes necesitan revalidar los proveedores de Medicaid de servicios que tienen, como ellos dijeron, alta probabilidad de fraude o despilfarro, y proveedores que no tienen número de identificación de proveedor nacional. Muchos que dan estos servicios no tienen estos identificaciones. Entonces se tienen que revalidar ahora para comprobar que no son, no, ahorita tienen que comprobar cada 5 años que son reales, que no están creando fraude. Y ahora se dice, no, sí, hay que hacerlo más seguido, mucho más seguido. Y los estados tienen la decisión, la opción de decidir qué servicios son de alto riesgo y cuáles no. Hay muchos proveedores que no tienen ese número de identificación nacional para proveedores y esos suelen ser proveedores que hacen servicios en casa y comunidad, personas que entregan eh, alimentos a casa, transporte no de emergencia. Estos no tienen requisito de tener ese número de identificación nacional. Algunos estados podrían requerir ese número para algunos servicios, pero no hay una base de datos, una base de datos nacional para proveedores de servicio comunitario en casa, como hay para servicios médicos. No es claro por qué estos proveedores que dan servicios a nivel de casa que no tienen número de identificación, ¿por qué creen que esos tienen más fraude? Es porque Es porque una investigación conservador que quiere cancelar estos servicios, dicen dicen en su reporte que los servicios que se dan en casa son los que son más probables de tener fraude. Entonces, no por solo no tener este número quiere decir que hay fraude, pero CMS está tomando ese requisito de tener ese número de identificador nacional, ah, lo está tomando de otra forma. Y defensores nacionales están preocupados por esto porque se preocupan de que este está dirigiéndose en contra de proveedores de servicios en casa y comunidad y que hay un deseo de reforzar esos mensajes sobre fraude que hemos estado escuchando en los últimos meses. Y mucha gente está diciendo que, bueno, esto podría de ser un camino a construir pruebas y llegar a conclusiones por las respuestas de los estados para implementar lenguajes que codifica políticas que se podría usar en contra de proveedores de servicios en casa y aumentaría los gastos para el gobierno estatal, ah, en estos servicios y lo haría más difícil ofrecer estos servicios. Como no hay una base de datos nacional, hay gente que se preocupa que las conclusiones a las que llegan podrían no estar arraigados
en una base de datos real y actual. Eso es uno de los retos, porque cuando los estados tienen mucha flexibilidad de hacer los programas de manera distinta, no se pueden comparar fácilmente, pero si quieres comparar algo y quieres llegar a ciertas conclusiones que ya has hecho, para ti es bueno no tener estos porque datos nacionales, porque así puedes como inventar ah, ah, razones por las cosas, porque no hay datos confiables. Entonces, eh, hay personas que están viendo qué está teniendo que hacer Minnesota para revalidar sus proveedores. Hay 14 áreas en que Minnesota ha tenido que comprobar, o 14 programas que tienen parados sus dineros. Todavía dijeron que tienen que recertificar varios proveedores y eso fue en enero y ahora es mayo y todavía no han recibido su dinero. Minnesota sigue buscando recertificar sus proveedores y dar las pruebas a CMS que estos sí existen y son proveedores válidos y se deberían de dar reembolso. Entonces, esto te les muestra el nivel de trabajo administrativo que se puede echar a los estados y los retrasos ah, que eso causa porque son muchas capas, muchos pasos administrativos que tienen que hacer los estados antes de En el otoño hablamos de un nuevo programa piloto que está haciendo CMS con Medicare. Es un piloto con 6 estados. Muchas personas con discapacidades usan tanto Medicare como Medicaid. Wisconsin no es uno de los estados que está participando. Este piloto se supone que va a evaluar una manera de ahorrar dinero en Medicare llamada la preaprobación y el uso de inteligencia artificial en ese proceso. Hubo muchas críticas porque la mayoría de las personas percibe esa autorización previa no como un ahorro de dinero, sino que atrasa los servicios. En general, Medicare no pide la preautorización para la mayoría de las cosas. CMS dijo, creemos que ciertas cosas hay que evaluarlas más de cerca porque no estamos seguros si las personas que reciben esas cosas las necesitan o si es útil para ellos. Así que establecieron este programa de prueba para agregar ese paso de la preautorización para ciertos servicios. Unos meses después tenemos un informe que dice, esta preautorización lo único que hace es atrasar los servicios, atrasar el cuidado. Este es un estudio que se hizo en Washington. Otra cosa que dice el informe es que estas preautorizaciones para los servicios están aumentando el trabajo administrativo y está empeorando los resultados de salud para los pacientes. Entonces, la idea de poner un proceso que supuestamente va a hacer las cosas más eficientes o va a evaluar si realmente alguien debe de recibir el servicio. Todo eso está resultando en mayores costos y mayores esperas. Creo que este marco es útil. En lugar de tomar unos días para saber si te van a dar cobertura o no, ahora básicamente toma semanas de espera saber que te negaron el servicio. El aumento de costos para los proveedores también es importante. Algunos de estos cambios administrativos se describen como mecanismos para ahorrar fondos, pero en realidad, ¿quién tiene que hacer más trabajo eh, para ofrecer la misma cobertura? Todo ese trabajo ahora lo tienen que hacer los proveedores. Otro desafío que identificó el informe
Es que parece que las evaluaciones de inteligencia artificial para decidir si algo es bueno o no, no es consistente con los criterios clínicos y no tiene un razonamiento claro para sus decisiones. De nuevo, los costos administrativos adicionales para los proveedores son a causa de que las decisiones a las que se llega muchas veces hay que regresar, revisarlas, cuestionarlas y ponerlas en tela de juicio. También hay procesos que han establecido las compañías que significa que ahora los proveedores necesitan una fuerza laboral más grande simplemente para monitorear y cuestionar las decisiones que toma la inteligencia artificial. Ahora, seguridad social. Hablamos en el otoño sobre esta posible regla. Este es un artículo breve sobre eso, como muchas de las cosas que van avanzando lento pero que nunca desaparecen. Este es otro cambio de reglamentos que afectaría a muchas personas que reciben SSI o ingreso suplemental de seguridad. Esto incluye a muchos adultos mayores o personas con discapacidades. Son 7.5 millones de personas las que están en esta categoría. Entonces, un recuerdo, es muy difícil reunir los requisitos para SSI y para hacerlo toma mucho trabajo para asegurarse que uno sigue siendo suficientemente pobre y tenga suficientes discapacidades y siga no pudiendo trabajar para mantener su estatus. Es un programa que ya tiene muchas herramientas de monitoreo y ya hay muchas personas que no pueden entrar a ese programa, no se les considera elegibles para estos pagos. Hay defensores que dirían incluso, es tan difícil entrar a ese programa que hay muchas personas que deberían de estar en él que se quedan afuera. Esta regla administrativa que está cambiando, básicamente lo que haría sería quitar ciertos beneficios, ciertas prestaciones, como SNAP, por ejemplo, entre las cosas que consideran o que cuentan. Esto significa que unas 400,000 personas que viven con parientes, con padres y que reciben prestaciones de SNAP tendrían que hacer algo diferente para demostrar más cosas al gobierno federal. Y si no lo hacen, su pago de SSI se vería reducido o lo perderían por completo. Entonces, este es un tema importante. Esta regla la cambió la administración anterior para facilitar que las personas pudieran reunir los requisitos para obtener esas prestaciones. Esto no se ha publicado todavía, pero cuando suceda va a haber unos periodos de comentarios públicos y puede que tome más de un año finalizar esta regla. Es la segunda vez que esta administración trata de reducir la cantidad de personas que están en este programa. Va a impactar específicamente a las personas con discapacidades que vive con su familia. Esta es la situación para muchas personas con discapacidades del desarrollo. Y también es el caso para muchas personas mayores que ya no viven de manera independiente y viven con sus hijos adultos o con otros parientes por razones de costos. Este reglamento impondría mucho más papeleo, trabajo administrativo para las personas para demostrar que no están recibiendo X valor por vivir con las personas con las que viven. Así que se tendría que compartir muchísima más información, muchísimos más documentos a la administración para demostrar que deberían de seguir recibiendo esos programas. También es importante notar que
esta es una estrategia que estamos viendo en otros temas en los que hay que demostrar que se está trabajando, o demostrar que uno está exento. Cuando se impone más trabajo administrativo, va a haber más personas que no lo pueden hacer, que no lo pueden hacer a tiempo, o que si los trabajadores cometen errores que resultan en que una persona no reciba sus prestaciones, todo eso crea muchísimo trabajo administrativo que se vuelve responsabilidad de los individuos y también para los trabajadores del departamento o de la agencia. Así que ya se está pasando mucho tiempo en esta agencia trabajando en el tema de este grupo de personas para asegurarse de que todo, de que se recibe la información, si cumple los requisitos o no. Y este trabajo cuesta mucho dinero. Si se mira a esta administración del Seguro Social, este programa representa el 5% de los pagos que hace la agencia, pero representa el 35% del trabajo que hacen sus trabajadores. Así que aumentar los requisitos administrativos hace las cosas más difíciles para los individuos y hace que el programa sea más y más caro para esa agencia. Es importante tener en mente, y esto lo vamos a ver en las actitudes de los diferentes estados a los nuevos requisitos. Muchos de estos programas es caro administrarlos porque pasamos mucho tiempo asegurándonos de que las personas sean suficientemente pobres para participar en esos programas. Otro ejemplo de una regla que propuso el último presidente, que se detuvo y se reevaluó. Tengo que decir, yo preparé testimonio y comentarios públicos cuando se propuso esta regla en la administración anterior para eliminar el uso de choques eléctricos en estudiantes con discapacidades. Cuando yo preparé esos comentarios, pude referirme a comentarios que yo había preparado 10 años antes acerca del mismo tema en una regla del mismo tipo. Y eso simplemente lo digo para que sepan la cantidad de esfuerzos que está causando una escuela en este país que usa los choques eléctricos en sus estudiantes para permitir que continúe esa práctica por más de 12 años ya. La administración de Biden eh, prepa- propuso un reglamento para terminar esta práctica. La siguiente administración pausó esa regla y la volvió a evaluar. Ahora, en 2026, 2 años después, estamos en el mismo punto en el que estábamos hace 2 años. La FDA está decidiendo si continuar o no permitiendo que esta escuela le dé choques eléctricos a los estudiantes que hacen cosas que la escuela no quiere que hagan. Así que en unos días sabremos si la FDA va a dejar avanzar esta regla que suspendió por 2 años. Vamos a ver si toman una decisión para permitir que esto continúe o no. No sé qué decir acerca de esto. Le hemos dado seguimiento a muchas cosas en el último año que muestran un patrón de asignarle un valor diferente a las personas con discapacidades que a las personas sin discapacidades. En mi testimonio hace 2 años yo dije, esto sería una práctica inaceptable si se aplicara a cualquier otro grupo de personas. La policía no puede hacer esto. Si esto le sucediera
a cualquier otra persona sería un delito. Y de nuevo, se ha hecho tanto esfuerzo por parte de esta institución para continuar esta práctica que todos dicen que es mala idea. Es inimaginable que seguimos teniendo esta conversación y que esta idea se detuvo, se volvió a evaluar y que les ha tomado 2 años hacer eso y sigue sin estar claro si la FDA va a seguir permitiendo esto o no. El Comité Federal del Autismo se reunió por primera vez, puede que recuerden, hace unos meses. El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos reemplazó a todos los miembros de este comité. En el pasado eran personas con pericia científica o de investigación y reemplazó a todos estos miembros con personas que están más alineados con puntos de vista completamente externos a los puntos de vista de la comunidad científica. Este comité decide cómo se asignan, cómo se gastan fondos para la investigación relacionada con el autismo. Lo importante en este caso es que el comité se enfocó en un grupo de personas con autismo que ellos están llamando profundo, autismo, personas con autismo profundo. Hemos visto esto suceder desde hace mucho tiempo como un esfuerzo para separar a las personas de diferentes maneras o juntamos a estas personas en un grupo, los tratamos a todos igual, los tratamos de diferentes maneras y por qué deberíamos de hacer eso o no. Es como una tensión continua. Una de las cosas que podemos decir es que aún las personas con el mismo diagnóstico pueden ser personas muy diferentes y tener necesidades diferentes. Es por eso que a veces en los programas a largo plazo, los apoyos que reciben las personas son muy diferentes y se hacen planes de tratamiento individuales porque sabemos que las personas con enfermedades cardíacas no son todos iguales y no necesitan todos lo mismo. Lo mismo para el síndrome de Down, el autismo, la parálisis cerebral, ¿no? Hay un rango muy amplio de cómo son las personas con este tipo de diagnóstico. No todos son iguales. Cuando tomamos en cuenta los comentarios anterior del secretario acerca del autismo, específicamente hablando de las personas con el autismo profundo y diciendo que son una ruina para la familia, que destruyen las familias, y diciendo que este grupo los define eso, los define su impacto que tienen en las demás personas y que debería ser una condición que debemos de evitar a toda costa. Es interesante que el enfoque de este comité está cambiando completamente a este grupo de personas y no al autismo en general. Veremos cuáles sean sus recomendaciones. Hemos visto que hay un cambio grande en cuanto a cómo se asignan los fondos para la investigación y hemos visto un deseo de cómo separar a las personas con autismo y separarlos en cuanto a las necesidades de apoyo y por otro lado a todos los demás. Veremos cómo acaba funcionando eso, pero nos llama la atención a muchos de los defensores cuando se empieza a poner a las personas en categorías. A veces lo que sigue después de eso, es decir, les hacemos ciertas cosas a este grupo y a este grupo no. O estas personas merecen X cosa y estas personas no. Todo esto es parte de los argumentos que siguen al categorizar a las personas en esos grupos. También hablamos hace unas semanas, en marzo, hubo una demanda
que básicamente frenó a algunos de los cambios que el secretario estaba intentando hacer sobre los programas de vacunación y diciendo básicamente, ustedes reemplazaron a todas las personas en el comité de consejo con personas que no son expertos en vacunas y hicieron varios cambios que son muy significativos y sentimos que no, eso no es aceptable bajo la ley federal actual. Entonces, la decisión en marzo dijo, sí, vamos a- a poner esto en pausa porque las decisiones que toman esas personas no se deben de cumplir. Y ahora lo apelaron y hemos visto este patrón antes. Los cortes que deciden en contra de varias decisiones o acciones que la administración ha tomado. Muchas veces la administración está perdiendo estos casos, pero la acción ya se ha implementado y el proceso de apelación retrasa esas decisiones finales y la decisión, la distancia más que hay entre el acto que se hizo, aunque después digan que fue ilegal, y la decisión del corte, es un tiempo muy largo y mientras tanto hay un impacto muy fuerte. Entonces, ese es un asunto sin resolución que sigue sin resolver. Y mientras tanto, tenemos a personas que están intentando averiguar si pueden recibir vacunas o no y las recomendaciones no son claras o son diferentes a lo que eran antes. Entonces, un tiempo difícil, retador para doctores pediatras que están intentando ayudar a los padres de familia a entender qué quiere decir todo eso. La Fundación de Salud Kaiser publicó hace poco unos resultados de unas encuestas que hicieron en 42 estados y el Distrito de Columbia, Washington, D.C. Así van a tener que implementar las pruebas de que la gente está trabajando si necesita trabajar para Medicaid. Hay algunos estados, incluyendo Wisconsin, que no ampliaron la cobertura de Medicaid para personas que están en pobreza y que tenemos que cumplir con algunos de estos requisitos porque con Badger Care hicimos un waiver de Medicaid. Entonces tenemos que implementar los requisitos de comprobar si tienes que trabajar o no. Pero hay algunas cosas que no tenemos que hacer, como determinar más frecuentemente que la mayoría de los estados en ese paquete sí tienen. Georgia y Wisconsin son los que ampliaron la expansión, ampliaron la cobertura a algunas personas con este waiver y no con el ACA. Hay algunos temas en común que los estados están reportando en común. Muchos estados no tienen claridad sobre cómo van a distinguir quién está o no está cumpliendo con el requisito de ser débil médicamente. Porque eso es uno de los requisitos, uno de las categorías para donde ya no tendrían que comprobar que tienen que trabajar, pero sí tienen que comprobar que son médicamente débiles. Entonces, los pasos que uno tiene que tomar para comprobar eso es importante saber. Varios estados intentando, están intentando definir cómo se define debilidad ah, médico. El CMS todavía no tiene que dar ningún lineamiento hasta más adelante. Algunos estados están diciendo que la persona tiene que decirlo por sí mismo.
auto testificar. Entonces, si alguien dice que yo soy médicamente débil, entonces esos estados están diciendo, les vamos a creer. Pero otros estados están diciendo, no podemos hacer eso exclusivamente, tenemos que verificar si usted es médicamente débil. Entonces, para eso vamos a mm, revisar los datos de sus peticiones de apoyo. ¿Y cuáles son algunas limitaciones de eso? Si eres una persona que no ha tenido buen acceso a cuidado de salud, quizá todavía ni siquiera tengas diagnóstico de salud, entonces no puedes verificar tu diagnóstico si no te han diagnosticado. Y también si eres una persona que tiene un diagnóstico, pero no estás en Medicaid porque tienes que tener una petición a Medicaid y luego toma meses o tiempo para que lo aprueben. Entonces hay varias barreras a comprobar debilidad médica. Entonces es una categoría muy amplia de exenciones médicas que no es claro ni quién está incluido ni cómo se va a verificar. Otra categoría de exención es exención por dificultades, que uno esté pasando una dificultad. Algunos estados quieren ofrecer estas exenciones, pero algunos no van a ofrecerlo para las tres áreas que permite la ley federal. Son opcionales, entonces, bajo HR1. Entonces, algunos estados no están tomando todos o no. 28 estados y Washington, D.C. van a ofrecer exenciones por dificultades que esté uno pasando, pero tienen que definir cómo lo van a hacer. Los estados también tienen que ver cómo lo van a hacer físicamente. Eh, Hemos hablado de eso en Social Security y en otros, que cuando creas más requisitos, creas más trabajo para saber, para distinguir si estos requisitos se cumplen o no. Entonces, la IA está siendo revisado para ver si puede ayudar a cumplir con estos requisitos o no. Es una carga de trabajo muy abrumador. Entonces, cómo estas nuevas herramientas de IA se ocupan. Pues tenemos un ejemplo donde IA parece que no funcionó muy bien en un caso de autorización previa en Medicaid. Pues, ¿será que para esta tarea está más adecuada? No sabemos, quizá, pero también está la posibilidad de que hay personas que deberían de ser evaluados de una forma u otra y que IA no lo va a ver. Y también hay estados que quieren usar inteligencia artificial para servicio a clientes, para personas que están intentando cumplir con los requisitos. Quizá va a funcionar, quizá no. Social Security intentó eso y hubo muchas personas que no pudieron recibir las respuestas a sus preguntas utilizando esos bots. Hay un requisito bajo la ley que los estados tienen que usar bases de datos para eso y muchos estados dicen que no vamos a tener tiempo para hacer, ah, para usar todas esas fuentes de datos que vamos a tener. Va a ser muy difícil crear el interfaz para usar estos bases de datos y el interfaz para ellos. ¿Se acuerdan que dije que algunos estados están permitiendo el autotestimonio para ver si cumplen con los requisitos de exención o no? Hay que tomar en cuenta que el subdirector Oz, administrador de Medicare y Medicaid, dijo, no, a nosotros no nos gusta como agencia creer lo que dice la gente, requerimos documentación. Entonces, eso es un señal importante, porque si no vas a permitir que la gente misma diga
si yo cumplo con la exención. Entonces, todas las preguntas que han tenido los estados sobre cómo certificar que alguien, por ejemplo, es un proveedor o no, si vas a necesitar documentar que alguien cumple con la exención, pues tienes que ver cómo hacerlo administrativamente. Y la realidad es que va a haber personas que sí deberían de ser aprobados para la exención, pero que se les va a rechazar. Nebraska, el 1 de mayo, ahora es el primer estado que está implementando ese nuevo requisito de comprobar si trabajas. Mucha gente está preocupada por eso, pero vamos a ver muy pronto cómo eso funciona para ellos. Hay muchas personas que, que la gente está preocupada de que esas personas que van a ser impactados no, no, la gente no, todavía no sabe. Eso no es cierto en otros estados, pero es importante darnos cuenta de que el primer estado que tiene que está implementando estas nuevas reglas piensa que no tiene que contratar más personal para cumplir con ese trabajo de ver que la gente cumple o no con los requisitos. Sí van a requerir documentación para comprobar el empleo, pero están diciendo, puedes tener autotestimoniales si estás de acuerdo en ir a clases, pero os ya dijo que no está de acuerdo con autotestimoniales. Necesitas ver cómo documentarlo. Nebraska está intentando esto antes de que salgan los lineamientos. Una vez que salgan los lineamientos, puede ser que tengan que cambiar, pero ahorita están intentando eso. Y muchos estados están preocupados de que si no se permite el autotestimonio, entonces hay otra carga de trabajo de cómo vas a implementar pasos para comprobar todas esas exenciones y otros criterios de involucramiento en la comunidad. La semana pasada, Nebraska publicó una lista larga de casi 300 páginas de diagnósticos que se podían considerar como fragilidad médica. Sin embargo, aún en esa lista, la cual son sobre todo códigos para cobros, dicen que esa lista no es suficientemente larga. Hay varios niveles de enfermedades y severidad que no están incluidos y también hay otros cambios eh, que dificultan que las personas reciban cobertura de pagos al volverse a inscribir a Medicaid. Entonces, aun cuando hay una larga lista de diagnósticos que deberían de significar una exención para esas personas, va a ser difícil porque no están incluidos todos los diagnósticos necesarios. Entonces, ¿qué pasa cuando se dibuja una línea y las personas de un lado de esa línea lograron, digamos, entrar al lado correcto y del otro lado las personas tienen que cumplir requisitos diferentes? En Indiana van a contratar a 400 empleados para monitorear la elegibilidad de Medicaid antes de que se apliquen los requisitos de cobro. En Indiana eh, son unas 500,000 personas las personas que se van a considerar para esto. También aprobaron un estatuto que requiere que todas las personas que tienen que demostrar su trabajo o sus exenciones las van a tener que verificar 3 veces más que ahora. Actualmente lo verifican anualmente. HR1 requiere que los estados que tienen la expansión de Medicaid tienen que
em, verificar por lo menos 2 veces al año. Para Wisconsin ese no sería el caso. Entonces, en Indiana el requisito es que lo verifiquen 2 veces al año. Indiana dijo, no es suficiente, lo vamos a verificar 4 veces al año. Y hay leyes que permiten hacer verificaciones más seguido. Esto es muchísimo más trabajo administrativo para todos. 4 veces al año las personas ahora tienen que demostrar que siguen reuniendo los requisitos y alguien más tiene que revisar eso y decir, sí, esta persona reúne los requisitos. Este artículo fue interesante. Indiana no espera ahorrar dinero al quitar personas de Medicaid que no reúnen los requisitos. Probablemente porque en Medicaid de Indiana muchas personas que van a perder cobertura son personas que probablemente eran elegibles, pero no podían reunir los documentos, o personas con ingresos que varían a lo largo del año, que tal vez tienen más ingresos un mes que otro y eso cambia su elegibilidad. Van a ver que la cantidad de dinero que están gastando simplemente en el trabajo de administración y de correos ha aumentado muchísimo. Mientras más requisitos administrativos hay, más aumentan esos costos. Entonces es interesante ver que este estado está diciendo, no, no creemos que vayamos a ahorrar dinero. De hecho, vamos a gastar más para hacer básicamente la misma cantidad de cosas. Este es un momento de honestidad. Lo incluí aquí porque cuando hablamos de qué tan difícil es para las personas de bajos ingresos, que ya están bajo presión, que tal vez están enfermos, que están viviendo el mundo con a través de una discapacidad, la responsabilidad para estas personas que tengan que hacer correctamente todas estas cosas que está imponiendo el sistema y que puede que cambien a tiempo, todo eso lo tienes que hacer tú. Nosotros sabemos cuánto trabajo es eso, cuánto tiempo toma, lo estresante que es. Estos legisladores están diciendo, sí, es responsabilidad tuya. Si lo haces mal, si no lo haces correctamente, pierdes tu cobertura y te lo mereces. Ese es un tema que hemos escuchado bastante, que si no puedes hacer todo lo que les decimos que tienen que hacer, no merecen la cobertura. Es un tema consistente y quizá es lo más directo que lo hemos escuchado, pero importa mucho porque permite que el Estado eche la culpa a la persona por perder su cobertura y su cuidado, en lugar de obligar al sistema de intentar hacer las cosas lo más fácil posible para que la gente sí pueda cumplir con los requisitos como se deben. La mayoría de personas que están en Medicaid ya hacen bastante y les da gusto hacerlo. Eso lo escuchamos cuando, cuando testificaron al Congreso. Sí, nosotros hacemos los chequeos de elegibilidad todo el tiempo y lo hacemos con fe porque valoramos el programa, pero pues tampoco es necesario hacerlo vez tras vez porque somos elegibles, ya lo hemos comprobado. Y hay un punto en que ya no estás recibiendo más valor, ya no hay más valor para en esos pasos extras, es de valor si quieres que la gente pierda su cobertura. Missouri sigue contemplando cómo quieren avanzar para asegurar que los requisitos de trabajo se pueden implementar, aun si la ley federal cambia. Hablamos un poco sobre 3 estados la vez pasada que han cambiado sus constituciones, así ampliaron su Medicaid. Los votantes votaron por eso.
y la única forma en que lo podían hacer era cambiar su constitución. Tuvieron cuerpos legislativos que no estaban dispuestos a ampliar Medicaid. Entonces, así lo hicieron. Y Missouri fue uno de estos estados y Missouri tiene lenguaje que fue incluido en la Constitución que intenta asegurar que el estado no implemente reglas y parámetros que dificulta que la gente que está dentro de esa población reciba sus beneficios. Entonces, la legislación se ha cambiado, se ha hecho, se ha adelgazado, pero intenta dar una voz más grande a la legislatura ah, de requerir pruebas de trabajo y cómo lo tienen que implementar los estados. La propuesta original quería eliminar autotestimonios. A cualquier persona exenta lo tiene que comprobar y no querían dejar que las agencias estatales de exenciones por dificultades que esté pasando a alguien. Entonces ya pasamos de cómo van a comprobar los estados que alguien está exento. Muchos estados dijeron, está bien si la gente lo dice y CMS dice, no, eso no lo aceptamos. Todavía no sabemos qué van a decir los lineamientos. Indiana quiere implementar mucha supervisión administrativa y este es uno de los proyectos de ley que tenía la misma idea de cómo hacerlo más y más difícil que pueden recibir esas exenciones y que sea muy difícil comprobarlo. Entonces, la propuesta de ley enmendada quitó eso, pero si el gobierno federal cambia su decisión, deja que la legislatura haga el cambio. Y se puede agregar una exención al lenguaje constitucional actual para cambiar los requisitos de trabajo. Entonces dirían que comprobar requisitos de trabajo no es una carga extra. Ah, entonces, así podrían hacer esos cambios los legisladores sin necesitar cambiar la constitución. Mientras tanto, en Carolina del Norte, eso es importante porque las conversaciones sobre fraude y abuso, hemos estado diciendo que si es un servicio que se da en la comunidad o la casa, eso no quiere decir que es fraude. Y hay mucha gente que depende de esos servicios. Y las personas que dependen de esos servicios no son los que están haciendo fraude. Pero sí hay que reconocer que sí hay proveedores que quizá están aprovechando del sistema. Y parte de la narrativa del fraude es que sí hay actores malos que están aprovechando. Y North Carolina y otros estados, todos han aceptado terapia de comportamiento para autismo, que es una categoría de gastos que ha aumentado bastante y es una categoría de gastos donde sí parece que hay más actores malos que en otros. Entonces, Entonces, a veces son solo unas cuantas personas que echan todo a perder para todos, ¿no? Puede que esta terapia sea un ejemplo de situaciones en las que puede que sí existan algunas de estas entidades que arruinan las cosas para otras personas, porque son ejemplos de cosas que parecen políticas o prácticas que se están eh, implementando para que ciertos proveedores reciban más fondos del Estado. En autismo, la terapia ABA es una de las categorías que identificó el Instituto Paragón y que eh, identificaron algunas auditorías, que son categorías en las que hay gastos mayores y que tal vez hay gastos sospechosos. Hay un informe que evalúa, ok, hay muchas em, compañías que están invirtiendo en este tipo de servicio.
Algunos de estas entidades están haciendo prácticas que puede que reciban más fondos de los que deberían. Carolina del Norte ha publicado algunos cambios legislativos, cambios de reglamentos que restringen cómo se pueden pagar esas terapias. Creo que podemos estar viendo más de estas cosas. También hay que recordar que hay políticas que van a tener que cambiar, que no se centran en las personas que reciben los servicios, sino en los proveedores de servicios que tal vez estén aprovechando eh, políticas existentes, ya sea de manera fraudulenta o no, y que están aumentando los gastos y aumentando el escrutinio de estas narrativas. Por último, hablamos un poco del Fondo de Salud Rural Federal. Muchos de ustedes saben que no eran fondos que iban a apoyar costos operacionales o eh, balancear la pérdida de cobertura de muchas personas. Lo que parece que está sucediendo en estos estados es que mucho del dinero ni siquiera va a llegar ahí. Va a dirigirse a ciertos grupos, compañías tecnológicas a las que se les va a pagar con eso para hacer cosas que no va a mejorar la salud rural ni apoyar las clínicas que están batallando para mantenerse abiertas. Cuando hay una cantidad de dinero, ¿quién lo recibe y para qué? A veces eso está muy alejado de las personas que necesitan esa atención y puede que ese dinero se gaste de manera que no mejore los resultados o evite pérdidas en la salud rural.